Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González y soy médico. El día de hoy te vengo a platicar un poquito acerca de la vacuna que previene el cáncer asociado con el virus del papiloma humano. En este video te platicaré acerca del virus del papiloma humano, a qué enfermedades, a qué cánceres se asocia y qué vacunas existen para prevenir este tipo de infección. Y si es tu primera vez por aquí, en este canal hablo acerca de autocuidado y para los estudiantes de medicina comparto consejos o temas que fueron de relevancia cuando estuve en los primeros 6 años de mi carrera de medicina. Muy bien, antes de comenzar, tengo que compartirles que la mayoría de la información que vendrá en este video la tomé de estas referencias. Básicamente, se utilizó el manual de vacunación de nuestro país, la actualización del esquema del virus del papiloma humano de nuestro país y también se utilizó información acerca de la Asociación Mexicana de Vacunación y de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Todas estas referencias se las comparto en links en la descripción del video por si quieren ahondar en alguna de ellas. El virus del papiloma humano representa una gran familia de genotipos. Cada genotipo, digamos que es como una pequeña variación que se hace de un virus en particular, en este caso del virus del papiloma humano, también conocido como VPH. Cada uno de estos genotipos se identifica con un número distinto en el caso de VPH. Por lo tanto, existe el 16, el 18, el 31, 33, el 6 y el 11, ¿no? Estos son algunos de los que vamos a platicar. Entender esta clasificación es muy importante porque estos genotipos básicamente se asocian a determinados tipos de transmisión o a determinadas enfermedades. Por lo tanto, entender cuáles genotipos se asocian a qué enfermedades es importante porque más adelante vamos a ver contra qué genotipo te da protección cada vacuna que existe en el mercado. Algunos de los genotipos de esta gran familia del virus del papiloma humano son de transmisión sexual y estos se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo, que son aquellos de bajo riesgo, que incluyen el 6 y el 11, y el grupo de alto riesgo, que incluyen el 16, 18, 31, 33, entre otros más. Y bueno, ¿a qué me refiero cuando digo un grupo de alto riesgo y un grupo de bajo riesgo? Básicamente es qué tanto riesgo se asocian estos tipos de genotipos para que genere cáncer, porque vamos a ver que más adelante este tipo de virus genera distintos tipos de cáncer. Uno de los más importantes es el cáncer de cervix en la mujer. Los genotipos de bajo riesgo se asocian sobre todo a verrugas anogenitales, que también se conocen como condiloma acuminado. Por otro lado, cuando hablamos de los genotipos de alto riesgo, por ejemplo, hay dos muy importantes, el 16 y el 18. Tomando en cuenta, solo esos dos genotipos representan una asociación con hasta el 70% de los cánceres de cervix. ¿Qué significa esto? Significa que de 10 mujeres que tienen cáncer de cervix, 7 de esas mujeres se asoció ese tipo de virus, el 16 o el 18, los vamos a tomar como un grupo, alguno de esos dos en la infección y después la formación del cáncer de cervix. Por lo tanto, si esas 7 personas hubieran tenido una vacuna contra el 16 y 18, en realidad hubieran podido prevenir ese tipo de cáncer de cervix. El grupo de genotipos de alto riesgo, como les decía, el 16, 18, 31, 33, entre otros, también se asocia a otros tipos de cánceres, no solamente el caso del cáncer de cervix, también se asocia a cánceres de la región oral, orofaringia, incluso de la región anal. En esta tabla pueden ver información acerca del cáncer de cervix en nuestro país. Esto fue recopilado del año 2020 y es información del Observatorio de Cáncer Global. Y básicamente vemos que el cáncer de cervix tuvo más o menos 9.400 nuevos casos, que fue el quinto lugar a nivel de todos los cánceres, y se asoció el noveno lugar de mortalidad, o sea, fue el noveno cáncer que generó más muertes. Es importante decir que hace varios años esto era muchísimo más alto, porque hoy en día con este tipo de vacunas de las que les voy a hablar, incluso otros tipos de tamizaje que existen, estos riesgos se han ido bajando. Entonces hay muy buenas maneras de prevenir afortunadamente y tratar este tipo de cáncer. Ojo, es importante entender que no significa que el tener una infección por el virus del papiloma humano signifique que vas a tener sí o sí cáncer. Es un factor de riesgo. Pero en la mayoría de los cánceres que se hacen, casi siempre está relacionado con ese virus, ¿no? En la mayoría de las personas que sucede un cáncer es porque además de tener el virus, tenían otros factores que promovieron que ese virus, digamos, no se pudiera eliminar, que creciera más, que hiciera más inflamación, más displasia,
que es básicamente como alterar la forma usual de la maduración de los tejidos, últimamente generando el cáncer. Aquí pueden ver algunos factores asociados que podemos ver en el manual de vacunación del país. Ahora bien, para prevenir puntualmente el cáncer de cervix existen un montón de estrategias. Desde diagnósticos tempranos, existe un examen que se llama Papa Nicolau, que es súper útil. También se pueden hacer biopsias, incluso si se encuentra una lesión temprana, pues se puede dar tratamiento al mismo. Y es todo un tema de la ginecología. Sin embargo, el día de hoy les quiero platicar específicamente de la vacuna del virus del papiloma humano, que es una vacuna que puede prevenir el cáncer. Y hasta cierto tiempo no había tal cosa, una vacuna que previniera un cáncer. Entonces, realmente es asombroso que existan este tipo de recursos para prevenir un cáncer tan importante como el cáncer de cervix. Entonces, más allá de prevenir solo el cáncer, previene de hecho la infección del virus per se. Y estos virus se asocian a otros tipos de enfermedades. Entonces, no solo previenen el cáncer de cervix, sino el cáncer en otros lugares o enfermedades en otros sitios. Entonces, es muy importante saber que existe esta vacuna porque hasta no hace mucho tiempo no existía. Actualmente tenemos a la disponibilidad sobre todo dos vacunas. Una es Cervarix y otra es Gardasil. Gardasil tiene dos versiones, Gardasil 4 y Gardasil 9, de las que vamos a hablar más adelante. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan utilizar cualquiera de este tipo de vacunas de las que te acabo de mencionar, pero dar dos dosis separadas más o menos por 6 a 12 meses. Y eso se recomienda en nuestro país, por ejemplo en México, en la población que está en quinto de primaria o tienen más o menos 11 años. Y esto es justo para prevenir que adquieran este tipo de infección más adelante en la vida. Pero existen dos problemas importantes en este tema de la vacunación. Uno, que hay muchas personas que ahorita no están en quinto de primaria o tienen 11 años y que en realidad tienen 18, 20, 22, 24 años. Y cuando ellos estaban en quinto de primaria, la vacuna no estaba aquí en el país o incluso no había llegado o no se había hecho en otros países. Por lo tanto, hay personas adultas que pueden contraer el virus del papiloma humano y actualmente no están vacunados. Algunas de las referencias citadas mencionan que se debería de considerar la vacuna en las personas que incluso están en el grupo de edad de 26 o menos años. Usualmente requieren una dosis más. En vez de que sean dos dosis, requieren tres dosis para generar una buena respuesta y que nuestro cuerpo se pueda defender si se le presenta el virus del papiloma humano. Pero hay muchas personas que tienen este tipo de edad o están en este grupo y en realidad no están vacunadas, digamos, están rezagadas en esa vacunación. Por otro lado, otro problema importante fue el tema de la pandemia, porque durante la pandemia, como pueden ver en esta información, además de el tema muy delicado que fue la pandemia en sí, muchas de las vacunas que normalmente se ponían se atrasaron y hubo un rezago en las niñas y los niños de esa edad. Cervarix es una vacuna que protege contra los genotipos 16 y 18. Por otro lado, Gardasil 4 añade los genotipos 6 y 11, que eran los de bajo riesgo, que se asociaban sobre todo con verrugas. Por otro lado, Gardasil 9 tiene otros 5 genotipos de los cuales te defiende, además de los que te defiende Gardasil 4. Y eso es el 31, el 33, 45, 52 y 58. Y todo este grupito que te acabo de mencionar, del 31 hasta el 58, se asocia más o menos con otro 15% de los cánceres de cervix. Por lo tanto, les había comentado que el 16 y el 18 representaba hasta el 70% de los cánceres de cervix. Por lo tanto, llega a más o menos más de 85% de protección de todos los cánceres este tipo de vacuna, Gardasil 9, la que más tipos de genotipos, valga la redundancia, abarca. Y bueno, como les comenté, no solo se queda en la parte del cáncer de cervix. Aquí en esta tabla pueden ver el espectro de protección que te da cada una más o menos de estas vacunas. Por lo tanto, es muy interesante que con solo una vacuna puedas prevenir hasta un cáncer. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Te invito que si sabes de alguien o en tu caso que no tenga este tipo de vacuna contra virus de papiloma humano, sobre todo en el grupo de las mujeres, aunque los hombres también les ayuda en varios aspectos, pero en el grupo de las mujeres para prevenir el cáncer de cervix, si conoces a alguien que quizá no tenga estas vacunas, porque cuando
estaba en la edad de vacunación, no existían o no las conocían, pues valdría la pena que se acerque quizá con su ginecólogo de confianza y se asesore acerca de las posibles opciones y sí que tanto vale la pena tener estas vacunas, porque como vimos, en realidad hay muchas cosas buenas al respecto de ellas. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno escuchar este tipo de cosas, que sigan saliendo vacunas, que sigan saliendo cosas, nuevos tratamientos, diagnósticos y demás para ayudar a la población en general. Muchísimas gracias por ver este video. Saludos.